Pues nada, muchas gracias, un honor estar aquí con vosotros, con todos los amigos del Conde de Valenciana. Ya sabéis todo el cariño que se tiene a México y al hospital, el excelente trabajo que ya se venía realizando con mi muy buen amigo Eduardo Chávez y el que seguro que se va a seguir desarrollando con la doctora Daniela Pulido y con el staff tan joven pero ilusionante que tenéis y con tanto empuje. Ya os estuve viendo en Facofe cómo domináis este tema, a ver si puedo estar yo a vuestra altura, ¿vale? Entonces, vamos, si os parece, a compartir la presentación. Bueno, pues la idea era compartir un poco cuál es el portfolio de lentes de visión simultánea que tiene Medicontour. Eh, en cuanto a conflictos de interés, debéis de saber que yo soy consultor de Medicontour y obviamente, pues bueno, eso puede afectar a la presentación y es interesante que vosotros lo tengáis en cuenta, ¿vale? En primer lugar, hablar de la lente Liberty. Ya sabéis que nosotros en la europea sacamos una clasificación de lente de visión simultánea, nació como europea, pero recientísimamente en el último congreso de Copenhague hemos podido llegar a un consenso mundial eh, con, con las diferentes sociedades continentales, tanto Asia-Pacífico, América, la TANSCAR y la propia europea, en que esta clasificación ya sea global, ¿vale? Dentro de muy poquito sacaremos la editorial en JCRS de este consenso. Acorde a esto, esta lente Liberty sería una lente full depth of field, ¿vale? De profundidad de campo completa, ¿vale? Full depth of field. ¿Esto qué quiere decir? Que para el punto de corte de 0,2 logmar llega más allá de 2,3 dioptrías, ¿vale? Por ver características ópticas que puedan ser interesantes, quizás a mí lo que más me gusta de esta lente, para que lo conceptualicéis, lo que sí hemos visto es que de las parcial, lo que se ve en literatura de las lentes parcial, las que el punto de corte de 0,2 logmas llega a menos de 2,3 dioptrías, que estarían las extended, enhanced y narrow, las que vosotros entendéis como EDOF y monofocales enhanced. Lo que sí se ha visto que el perfil refractivo es el que consigue esa profundidad de campo reduciendo al máximo los fenómenos fóticos. Y también sabemos que para la full quizás es más interesante el perfil difractivo, ¿vale? Porque si intenta llegar a ser una lente full con perfil refractivo, jugando con aberración esférica, muy probablemente la visión a distancia corregida se afecte, ¿vale? Entonces estamos en el mundo de las parcial, la que conseguiría la visión intermedia mejor refractiva, en el mundo de la full mejor difractiva, ¿vale? Esto si queréis lo podemos hablar luego en cuestiones y preguntas. Bueno, pues esta lente mezcla una y otra. Como estáis viendo, él tiene un perfil difractivo de solamente 3 milímetros centrales. Esto hace que tenga 7 anillos y con esto tiene, con un solo patrón difractivo, lejos cerca, ¿vale? Como estáis viendo acá. Y la intermedia la consigue en el anillo central cambiando la curvatura. O sea que sería un mix entre difractiva para conseguir el lejos cerca, el full, y en la intermedia, para conseguir el parcial, utiliza la refractiva. O sea que utiliza de los dos mundos el que menos penaliza la visión lejana corregida y el que menos y el que minimiza los fenómenos fóticos y disfotopsias, porque esto se suma el tener solamente 3 anillos, 7 anillos en 3 milímetros centrales. Eso lo vamos a ir viendo ahora, ¿vale? Estas son las características que tenéis en doble C-loop, tiene más estabilidad rotacional en el saco capsular, de un manejo bien fácil. Bueno, acorde a la literatura, si le queréis montar toricidad a la lente, la estabilidad que tiene en saco capsular, pues francamente buena, ¿vale? Tiene esa tecnología EPS de Elevated Phase Shift Technology, que es lo que el cambio de curvatura del anillo central. Esta tecnología empezó con una tecnología 1.0 y evolucionó a la 2.0, ¿vale? Con esa última tecnología 2.0 lo que ha hecho es dar más distribución lumínica al foco intermedio sin apenas disminuir en el lejano y en el cercano. No disminuye de una manera clínicamente significativa,
pero sí aumenta de una manera clínicamente significativa la intermedia comparado con el pasado. Como bien sabéis, lo primero que tenemos que tener es información de las lentes desde el banco óptico. Yo divido la evidencia de las lentes de visión simultánea en tres partes. Sería primaria, secundaria y terciaria. La primaria, la que viene del banco óptico. La secundaria, la que viene de alguna muestra, pues 30, 50 ojos con recorrido de 3 meses, suele ocurrir, 3 o 6 meses, y eso se reporta en literatura científica. Son series de casos. Y la terciaria es la más completa, que es la que nos daría la información con respecto a una lente en concreto de cuáles serían los parámetros biométricos que pueden modificar su performance, su rendimiento, pues tamaño pupilar, aberraciones esféricas, descentramiento y demás. Toda esa información es la que debería de dar la industria, para que tengáis vuestro nicho donde saber cada una de las lentes donde hay mayor grado de certidumbre y de certeza y de mejor rendimiento visual de cada una de ellas y cuáles serían los parámetros que podían afectar. Pues como bien sabéis, en el banco óptico medimos la calidad óptica de la lente por la modulación la función de modulación de transferencia, que es el MTF. Lo único que esa modulación de la función de modulación de transferencia puede ir cambiando la frecuencia espacial que se mide por ciclo por milímetros. Cuanta más frecuencia hay, ¿vale? Más ciclos estáis viendo. Y entonces lo que se hace es pasar una imagen a través de la lente. Aquí tenéis este patrón que se pasa a través de la lente con luz. Está estandarizado en muchas ocasiones que sea luz verde y se ve cómo ha transmitido ese patrón a través de esa lente, que en qué medida ha sido afectada o no esa MTF. Luego, en esta anterior que os he dicho, son en una sola distancia, pero muchas frecuencias, como estáis viendo, desde 0 hasta 10, ¿vale? Hay otra manera de medir la MTF, que es la MTF Through Focus. Es solamente un patrón de frecuencia espacial, como estáis viendo aquí, y entonces lo que se mueve es el objeto a través del foco para ver las diferentes, cómo es el comportamiento de esa lente que supuestamente da visión simultánea para esa frecuencia espacial en concreto en los diferentes focos. Esto es lo que habitualmente se ve y es bastante comparativo a lo que podría ser esa MTC Through Focus. Podría estar correlacionada con la curva de desenfoque que puede tener los pacientes, pero no siempre directamente, ¿vale? No siempre directamente. Por eso es tan importante medir en paciente y no solo medir en banco óptico. Y cuando se mezcla una y otra, la función de modulación de transmisión, que usa mucha frecuencia y una sola distancia, y la through focus, que usa solamente una frecuencia y muchas distancias, tenemos la MTF axial, que por colores, como estáis viendo, pues, y por la altura que consigue, estamos viendo aquí el de focus que tiene, que consigue, aquí estamos viendo las frecuencias espaciales y aquí la modulación de transferencia en función de los colores, ¿vale? Entonces, esa área bajo la curva que podemos tener en la MTF es lo que nos va a representar de una manera muy fidedigna la agudeza visual que va a poder conseguir nuestro paciente en la curva de desenfoque. O sea, a mayor color intenso, rojo, amarillo, nos va a dar más área bajo la curva, con lo cual más supuestamente agudeza visual, ¿vale? Esto lo vamos a ir viendo. Cuando comparamos las MTF axiales de diferentes lentes que hay en el mercado, pues fijaros, esto sería a distancia, intermedia y cercana. Colores más rojos, mejor MTF. Como estáis viendo aquí, casi todas ellas tienen mayores color rojo, pero el pico de Liberty quizás es un poco mayor, en la base más ancha, en la visión cercana, y en la intermedia es muy parecida. Como curiosidad, la Panoptic veréis que la intermedia y el punto focal están muy juntos comparado con otras. Ya sabéis que los puntos focales de la Panoptic serían 40 y 60 centímetros, mientras las otras vendrían a ser alrededor de 40 y 80 centímetros. ¿Cuál es la ventaja de tener solamente 7 anillos para generar menos fenómenos fóticos y difotopsia? Y más que 7 anillos, tener solamente los 3 milímetros centrales con perfil difractivo. Pues como bien sabéis, en el ojo modelo, ¿cuáles serían los factores que provocan el fenómeno fótico? Pues son tres fundamentalmente. La apertura de la pupila. Cuanto más pupila, más fenómeno fótico va a tener. La adición. Cuanta más adición tiene la lente, más fenómeno fótico va a tener. Y el área destinada a la visión de cerca.
cuanto menos área tenga, en este caso solo 3 milímetros, solo 7 anillos, menos fenómeno fótico va a tener. Esto sí es interesante tenerlo en mente. Pacientes con pupilas muy grandes, obviamente va a tener mayor fenómeno fótico, lentes con mayor adición, lógicamente va a tener mayor fenómeno fótico, y lentes que tengan mucha área destinado al patrón difractivo, más fenómeno fótico va a generar. Si comparamos las diferentes lentes con la área de perfil difractivo y los anillos que contienen, pues fijaros que es la lente que tiene menor perfil, área con perfil difractivo y con menor número de anillos. O sea que claramente podríamos decir, bueno, pues esta lente está definida o está diseñada para generar poco fenómeno fótico. Otra cuestión sería si es pupilo dependiente o no, que es decir, si se va la pupila grande, pues que perdiera la profundidad de campo. Eso si queréis lo podemos hablar luego. Os hago el spoiler de que el comportamiento en pupila muy grande, mayor de 4,5 milímetros, no pierde ni visión lejana ni visión cercana y en todo caso en intermedia podría perder solo una línea, para que lo tengáis en mente. Cuando nos vamos a banco óptico, pues esto se puede corroborar. Cuando vemos la PSF, que sería la medición de lo que la dispersión en el foco lejano que puede tener de luz, estamos viendo que en la comparativa de Liberty Panoptic Fine Vision estáis viendo estos rayos de luz que son el foco aquí, que a lejos sería el foco desenfocado de cerca, y sin embargo en Liberty el foco desenfocado de cerca para una pupila grande, obviamente sería prácticamente, pues bueno, nulo. Estáis viendo aquí ese punto de corte que sería la PSF cuando estamos en distancia de cero, a lejos. En la Elon, pues el perfil es diferente, una lente que sería parcial depth of field, o sea que para el punto de corte de 0,2 logmark tendría una pseudoacomodación menor de 2,3 dioptrías. En esas parcial ya sabéis que hay tres tipos, que serían las narrowed, las monofocales de toda la vida, las enhanced, que serían las monofocales enhanced, y las extended, que serían como las EDOF. Bueno, pues esta sería una Elon, la Elon sería una parcial extended, ¿vale? Hay diferentes perfiles, pero lo más interesante que acorde a la literatura, los perfiles difractivos son los que mayor fenómeno fótico generan. Y como detalle, para que lo recordéis, fijaros, hasta Johnson Johnson, hace poco estuve con ellos, y fueron los primeros que sacaron una lente en esta subcategoría, en la Extended, en lo que era antes la EDOF, ¿no? Que era, como bien sabéis, la Symphony. Bueno, pues han sacado recién ahora uno igual, pero en vez de difractiva, de perfil refractivo, que es la Pursi, como viniendo a reconocer que necesitaban en esa familia tener una refractiva. Entonces, en esa familia interesan pues lentes de perfil refractivo, ¿vale? Esto lo consigue con la tecnología ELON, con la tecnología de Wavefront Linking. Es una tecnología que es también refractiva y es muy, muy, muy parecida del manejo que usa Vivity para conseguir esa profundidad de campo. Esta sería aumentado el perfil, la profilometría de ambas lentes comparativas, y lo que se consigue con esta lente son los las superficies de encaje entre las diferentes zonas de curvatura, como estáis viendo aquí, ¿vale? Entonces, esas fases de transición, cuando son modificadas, se puede conseguir una elongación continua de la distribución lumínica, tal y como estáis viendo, ¿vale? Entonces, conforme se van juntando las diferentes áreas de curvatura de esa lente con diferentes zonas de unión, se va viendo cómo se van virtiendo los diferentes puntos focales en un continuo de distribución lumínica. Y esto es lo que vería ahí en el perfil profilométrico de esta lente con un aumento de 100 veces lo que se ve, ¿no? No llegan. El aspecto cuando lo ves en el microscopio te da la sensación como si fueran anillos difractivos, pero no son anillos difractivos, sino son zonas de transición entre las diferentes áreas de curvatura, algo parecido a lo que le pasa a la Vivity. Cuando las comparamos estas dos lentes en banco óptico, el MTF axial, pues estáis viendo que es sumamente parecido también. Cuando lo hacemos en un ojo modelo a 3 milímetros de apertura entre 0 y 50 pares de línea por milímetro, ¿vale?
En cuanto a la clasificación funcional que hemos estado viendo, ya sabéis que lo publicamos en editorial la Sociedad Europea. Ahora ya, primero hicimos un consenso con los americanos en Los Ángeles, en el último congreso, y en Copenhague nos juntamos las cuatro sociedades continentales. Esto es lo que hemos estado hablando. Las lentes Partial Depth of Field, las que para el punto de corte de 0,2 Lormar, como estáis viendo aquí, llegarían a menos de 2,3 dioptrías y las dividiríamos en Narrowed, las de arriba, las que para ese punto de corte de 0,2 Lormar tendrían menos de 1,2 dioptrías de pseudoacomodación, la Enhanced menos de 1,58 y la Extended menos de 2,3. Extender serían la E2, la Enhanced monofocales Enhanced y las narrow serían las monofocales, ¿vale? Simplemente como detalle, ¿por qué ha utilizado 0,2 loma de punto de corte, Joaquín? Bueno, pues porque el punto de corte que utiliza también la ISO, aunque también utilizamos el 0,3, que es el histórico que académicamente se define la visión funcional, pero el 0,2 ha sido el que ha definido los puntos de corte para la clasificación. Y en cuanto a la depth of field, la full depth of field, todas ellas para el punto de corte de 0,2 lomar alcanzan más de 2,3. ¿Y dónde está la diferencia? La diferencia está la diferencia está ni más ni menos en cuál es la diferencia de agudeza visual, bueno, en términos de unidades logarítmicas entre el punto focal intermedio y el cercano. ¿Que es mucha diferencia? Más de 0,14 logmar, que eso es línea y media de estos tipos. Pues hablamos de las STIP, que vendrían a ser las bifocales. ¿Que hay poquita diferencia? Menos de 0,14 logmar, pues estaríamos hablando de las smooth y que prácticamente no hay nada de diferencia, que serían 0,05 logmar, la mitad de una línea, o sea, tres letras, pues entonces estaríamos hablando de las continuas. Estáis viendo ahí la distribución de las parciales arriba, que serían las narrow, las monofocales, la enhance, la monofocal enhance y la extended, la EDOF. Estáis viendo cómo cada una de ellas consigue más profundidad de campo. Y luego abajo estáis viendo todas las full. Las full todas llegan a más de 2,3 dioptrías para este punto de corte de 0,2 logmas, pero la diferencia sería visión intermedia y cercana. Steep, que serían las bifocales, smooth, que serían las trifocales de toda la vida, y las continuas serían las que prácticamente no hay decalaje entre la visión intermedia y la cercana. Aquí tenéis la terminología óptica, la que nos propone la ISO, la clasificación funcional y los nombres cortos. En cuanto a la Liberty, ¿qué podemos esperar de ella? Bueno, estos fueron la muestra que nosotros hicimos para verificar la agudeza visual en esta lente. Estáis viendo cómo hicimos la estandarización de las medidas. Cuando va a hacer medidas en clínica, suele hacerlo con una iluminación de 200 candelas por metro cuadrado, pero en investigación para publicar papers se piden 85 candelas, un poquito menos, con lo cual los resultados que podéis esperar en clínica van a ser un poquito mejores que de los que os voy a presentar, ¿vale? Como bien sabéis, tenemos toda una batería, en este código de QR lo podéis ver, esto es una batería de posibilidades para que midáis con vuestro propio iPad la visión de vuestros pacientes, incluso hacer curvas de desenfoque y además totalmente validado por si queréis además publicarlo en literatura científica. Vámonos bueno, también sabéis con este código QR que sacamos una aplicación, el IOL Evidence, donde están metidas todos los resultados de todos los papers publicados en PubMed, el sumario. Podéis elegir cada una de las resultados que queréis buscar, la eficacia de la lente, los porcentajes, la eficacia del procedimiento, la sensibilidad al contraste, independencia de gafas, todo lo podéis ver, incluso comparar unas lentes con otras. Bueno, pues vámonos, por ejemplo, a la eficacia de la lente, esta de Liberty. ¿Qué sería la eficacia de la lente? Pues la visión monocular con la mejor corrección, ¿vale? Con esto lo que intentamos es evitar factores de confusión, ¿vale? Y ver solamente cuál es la eficacia que da efectivamente la lente, no si acaso se ha quedado un poquito miopita, un poquito miope, un poquito hipermétrico, un poquito de astigmatismo, no. Tiene que estar corregida lejos y una vez corregida lejos vemos en monocular qué agudeza visual alcanza. Pues fijaros, para distancia, esto sería ya al año, nos vamos a la corregida, como hemos dicho. La media está en 0 logma en monocular, o sea, una visión brutal. Ya sabéis que 0 logma es 20-20. Y además una dispersión bajísima. O sea que casi siempre vaya a tener estos resultados. Cuando vemos los resultados acumulativos, fijaros, la post corregida en rojo
tenemos un 20-20 en monocular en 90% de los pacientes. Esto es francamente una pasada. Cuando nos vamos a la intermedia, a la corregida a distancia, pues fijaros qué excelente visión en monocular para hacer una visión, para hacer una lente trifocal. Estamos hablando de 0,08 logmar con prácticamente una desviación estándar también bajísima, ¿vale? Alcanza un 20-20 casi en la mitad de los pacientes, pero un 20-25 en un 80%, ¿vale? Esta distancia focal es la que tiene más bajita, ¿vale? Ya la veréis en la curva de desenfoque. Y en la cercana, pues de nuevo, una excepcional visión y además con una desviación estándar muy bajita. O sea que es muy predictiva. Esta lente no te va a encontrar de pronto pacientes que digan, ay Dios mío, ¿en qué la ha cagado? Que no está viendo lo que me dijo Joaquín. Pues no, prácticamente seguro. Es muy importante dejarla emétrope esta lente, ¿eh? Todas las full y las de perfiles difractivos es crítico dejarla emétrope. Ya hablamos si queréis de eso. Pues igual, 20-20 en un 26%, pero 20-25 en un 80% de los casos. Si nos vamos a la eficacia del procedimiento, ya es otra cosa. No es la lente, la eficacia del procedimiento que, pues no, medimos en binocular y sin corregir, porque ya es el procedimiento lo que queremos medir. Pues fijaros, brutal. Obviamente ya estamos en cuestiones binoculares, ahora nos vamos a la no corregida. Fijaros, cero, desviación estándar mínima, resultados acumulativos brutales. En intermedia, tres cuartos de lo mismo, estamos hablando de cero y cero prácticamente. Los resultados acumulativos son excepcionales. Y la cercana, pues bueno, tres cuartos de lo mismo. Fijaros qué curva de desenfoque. Estamos hablando de curva de desenfoque sensibilidad al contraste, ¿eh? Estamos tocando en lejos casi el 0,9, o sea, son unos resultados muy, muy buenos. Eran pacientes, pues tirando a jovencitos sobre 60 años, ¿vale? Yo digo jovencito de 60 años porque ya es que me estoy acercando y me lo permití, ¿vale? En cuanto a independencia de gafas, fijaros, espectacular. La independencia que consiguen de la gafa, los fenómenos fóticos, la gente que dice que se queja o se queja mucho, es muy baja. 7,3 pacientes. La satisfacción altísima y volverían a operarse un porcentaje muy alto de pacientes. O sea, una lente que ya lleva, se ha publicado un paper de más de 5 años, el pico de expectativas, ya sabéis, siempre cuando sale una lente al mercado, wow, espectacular, fijaros esta que es de este tipo, fijaros esta de otra que es de este tipo. Luego viene la desilusión cuando muchos compañeros dicen, madre mía, la que me he liado con esta nueva, que todo el mundo hablaba súper bien, y fijaros que yo me he liado con tal y cual. Hasta que viene un plató, una meseta de productividad. Esa meseta ya la hemos alcanzado más que de sobra con esta lente y en la literatura que hemos publicado, pues hemos publicado todos los resultados y los factores que pueden afectar. Pupila, descentramiento, aberración esférica, absolutamente todo lo que tenía que demostrarse esta lente está demostrado en la literatura. ¿Y qué pasa con Elon? Pues algo parecido. Vámonos a la eficacia de la lente, que ya sabéis que tiene que ser corregida a monocular a distancia. Es muy buena. Estáis viendo como cero de media y muy baja la desviación estándar. ¿Ok? En la corregida tenemos un 87% y vosotros diréis, joder, qué diferencia entre la no corregida y la corregida, Joaquín. ¿Y esto qué ha pasado? Pues obviamente estábamos eligiendo el primer negativo, ¿vale? Siempre nos tirábamos no a la más metropizante, sino al más negativo, ¿vale? Y entonces, pues bueno, como estamos viendo la eficacia de la lente, pues estáis viendo aquí, pues un 87% en 2020. La intermedia corregida, un 30% en 2020, pero ya un 60% en 2025 y en la distancia, a distancia cercana, corregida, pues la que viene a dar todas estas lentes. Por eso son parcial, ¿vale? La media la tendríamos en 0,3 con una desviación estándar un pelín más alta, ¿vale? Un pelín más alta. Eh, es la misma, el resultado que está reportado en literatura en este tipo de lente extended, ¿vale? En cuanto a eficacia del procedimiento, pues obviamente va a mejorar al ser binocular. Fijaros, la no corregida 0,08, un poquito más de desviación estándar. Y ahora si queréis, hablamos por qué tiene un poquito más de desviación estándar. Y os hago algún spoiler. Obviamente, dos perfiles refractivos sabemos que son más sensibles a pupila y a descentramiento. La intermedia, todo ello, ¿eh? La intermedia 0,13 y 0,10 de desviación estándar y 0,20 de cercana y 0,15 de desviación estándar, que es la media que nos encontramos con todas las lentes que pertenecen a este subgrupo, que sería Partial Depth of Field Extended.
¿vale? Vamos, hablando en plata, la misma que tiene Vivity, los mismos resultados. Aquí tenéis la agudeza visual, la cura de desenfoque en términos de visual acuity y en contrast sensitivity, ¿vale? Bueno, la gran diferencia comparado con la Liberty que hemos visto, pues si la Liberty tenía baja frecuencia de pacientes quejándose o quejándose mucho de fenómenos fóticos, aquí a los 12 meses, esto es un paper que acabamos de publicar en JCRS, pues baja prácticamente a cero, ¿vale? La independencia de gafas para cerca es baja. Es baja lo mismo que todas las lentes de este estilo. O sea, sería un tipo de lente para gente que no le da importancia a la visión cercana, pero sobre todo que no quiere tener fenómenos fóticos. Y otra cuestión que me parece interesante a recalcar es que la neuroadaptación funciona. Fijaros los resultados reportados por pacientes a los 3 meses, que son muy buenos, pero es que a los 12 meses mejora de una manera escandalosa, ¿vale? Solamente un 3% se quejaba con esta lente de fenómenos fóticos, pero a los 12 meses ya ni se acordaba ninguno de ellos, ¿vale? Esa vendría a ser un poco la idea. ¿Cuándo y por qué seleccionar una u otra? Pues lo que he comentado, recomiendo ir comparando en nuestra aplicación, aquí tenéis el código QR, descargárosla, ir comparando estas lentes con otras que tenéis en el mercado, veréis los resultados pues que son excepcionales en ese sentido y sobre todo lo más importante es elegir el perfil de paciente que pueda ser el más indicado para cada uno de ellas. Este sería un poco el cuadro final de lo que podéis esperar con cada una de ellas. La cuestión más interesante es lo que está en color. Si queréis tenéis gente que quiere independencia de gafas cercana, pues obviamente me tiraría por aquí. Si queréis gente que no quiere ni oír ni hablar de fenómenos fóticos, pues lógicamente me quedaría por aquí, ¿vale? Fundamentalmente es jugar con las expectativas, sabiendo los resultados y a partir de ahí tomar decisiones. En conclusión, pues Liberty, ya sabéis, es una full depth of field smooth. El on sería una partial extended, aunque la independencia es considerablemente alta con cerca, sí es cierto que en el on tiene otras virtudes, que sería el fenómeno fótico, pero quizás no tanto la visión cercana, igual que todas las lentes de esa categoría. Recordaros, pues, por último, la aplicación que la tenemos no solamente para iPhone, iPad y Mac. Tenéis una versión free y la parte premium. Los fondos van destinados a la Fundación Elena Barraquer, ya sabéis que lucha contra la ceguera evitable en países en vías de desarrollo. Y acabamos de sacar esta plataforma que, desde mi punto de vista, es brutal. Es un trabajo ingente lo que hemos hecho. Es una plataforma en la que agrupamos todas las medidas que podéis tener necesidad si queréis publicar en literatura científica. Todas las podréis hacer con el iPad. Está todo validado. Incluso recogeréis toda la data de todos los pacientes prácticamente para haceros todas las tablas y directamente exportarla al paper. Es un trabajo brutal. Está ahora mismo en beta. Para los primeros usuarios que queráis involucraros con ella en el desarrollo y darnos feedback. Y nada más, esto era todo lo que os quería comentar. Muchas gracias por vuestra atención. No sé si queréis alguna preguntilla, alguna duda. Hemos clavado el tiempo, ¿eh? No veas, 30 minutos clavados. Muy bien, muchísimas gracias. Yo sí te tengo unas preguntas porque justamente cuando Roberto nos fue a platicar, como que fue más técnico y pues tú ya tienes mucha experiencia, como dices, 5 años y nosotros apenas estamos empezando a colocar estos lentes. Más que nada tenemos ahorita un protocolo de Lelon porque de ese en México todavía hay muy poca experiencia. Y tenía dos dudas. Justo algo ya mencionaste. En estos casos, lo mejor la hemetropía, ¿no? O sea, no andar buscando esta micromonovisión, o sí lo recomiendas. Yo, a ver, para los perfiles difractivos, siempre hay que buscar la hemetropía. A poquito que te quede, incluso con astigmatismo, si ya te queda un 0,75, puedes esperar que pierda una línea. La difracción es una tecnología óptica muy buena, hay que saber qué es lo que da de sí, pero es la que menos te permite el dejar algo de efecto refractivo, porque si no, la visión no corregida a lejos se afecta.
no la intermedia ni la cercana, sino la no corregida a lejos. Y cuando hablamos de perfiles parcial, de perfiles refractivos, se habla que, claro, como la curva de desenfoque es un poquito más plana arriba, se habla de que quizás se pudiera dejar cierto residual. Esto puede ser cierto y quizás no pierda en la visión lejana, no corregida. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que dejando ese ligero de focus va a aumentarte el fenómeno fótico. Ok. Entonces hay que tenerlo en cuenta. Y también tenían duda, de las constantes. ¿Usas las constantes, las optimizaron o las constantes que están en IOLCON son las que recomiendan? Esa es una muy buena pregunta. A ver, todas las constantes, hay que tenerlo en cuenta, todas las constantes que nos dan las casas comerciales, prácticamente todas están optimizadas para el IOL Master. Es por una cuestión histórica. El IOL Master fue el primer interferómetro que salió y fue el Gold estándar, fue determinado como Gold estándar y todas están referenciadas a él. O sea que si estáis usando un IOL Master, ni os preocupéis por las constantes. Ok. Sería muy raro que tuvierais que manejarlo. Ahora, si vais a hacer el cálculo con otro equipo, sí es importante optimizar las constantes, ¿vale? Entonces, el mejor método de los tres que hay hasta ahora, uno que sacó, que publicó el grupo de, lo diré el italiano, Oñe, Savini, otro que sacó Gatinel y otro que sacó Bonsanti, publicado. Para mí el más sencillo el de Bonsanti. Es súper sencillo el aplicarlo. Casi con 10 pacientes ya puedes tener resultados interesantes para seguirlo. Pero, repito, simplemente si tenéis un equipo diagnóstico que sea diferente al Eagle Master. Y bueno, no sé si alguien más tiene alguna pregunta. Yo te quería preguntar, ¿hacen mix and match de Liberty Elon? Esa es una buena pregunta también. Yo creo que en la nueva frontera, lo que nos vamos a encontrar es como nueva frontera, el nuevo reto para disminuir el fenómeno fótico. Hasta ahora siempre hemos estado pensando que el fenómeno fótico, la mayor limitante era el perfil óptico de las lentes, y es cierto, lo hemos visto. Pupila, adición y área destinada a la visión cercana, pero por rivalidad binocular, si tú implantas en el ojo dominante sensorial, no el motor, el sensorial, implanta la lente que menor fenómeno fótico genere, por la propia rivalidad, puede neutralizar el ojo dominante, el fenómeno fótico que te está generando el no dominante sensorial. Entonces, quizás lo interesante sería en el ojo no dominante sensorial implantar una lente que dé una full depth of field, pues, por ejemplo una Liberty, y que implantar en el otro, pues dependiendo de lo que quiera el paciente. Si el paciente lo que quiere es prácticamente nada fenómeno fótico, pues incluso a lo mejor una monofocal. Bueno, Nosotros a los pacientes que son más jovencitos, quizás los 55 y tal y cual, siempre le hacemos, hay que tener mucho cuidado porque tienen muy buena sensibilidad al contraste y tienen muy buena calidad de visión. Y siempre le hacemos test trial, ensayo con lentes de contacto multifocal. Se lo ponemos en los dos y cuando se lo ponemos en los dos, casi todos se quejan. Uy, muy bien, pero es que de lejos no veo. Entonces, en el dominante sensorial lo dejamos hemétrope, bien con lente de contacto, tal, y solamente implantamos en el otro. Con eso ellos suelen quedarse bastante contentos. Los que se adaptan a eso, el fenómeno fótico luego les disminuye mucho. Bueno, pues quizás podría, para mí lo creo que es interesante, si el paciente es joven y tiene algo de residual acomodativo, incluso una dioptrilla, a lo mejor se le podía corregir el dominante sensorial con técnica de cirugía refractiva láser corneal y solamente implantar en el no dominante sensorial una Liberty. Ese paciente, vamos, es que lo he hecho con mi cuñada y mi cuñada no es que se queje poco, que se queja muchísimo. Es peor que una suegra. Y está contentísima. excelente. Y varias cosas que dijiste de vamos si quieres lo vemos en las preguntas. En cuanto a las aberraciones corneales, pues ya sabemos los límites. ¿Tú consideras que el lente Elon tiene más, como más abierta esa posibilidad o hay que seguir siendo muy estrictos con estos límites que vemos en el Pentacam o en cualquier aberrómetro?
Pues es una buena pregunta, pero no tiene respuesta en la evidencia, Daniela. Los puntos de corte los publicamos nosotros, siguiendo el marco teórico que proponía Maeda. Lo vimos que en clínica existía esa correlación, no pasarse de 0,5 micra de aberraciones de alto orden, pero no tenemos evidencia para decir que este tipo de lente de perfil refractivo pudiera aceptar más aberraciones de alto orden. Algo hay publicado en Banco Óptico, pero la gente, veréis en los congresos que la gente es muy happy answer, ¿vale? Que hay mucha gente que responde opiniones, que esa gente hay que neutralizarla, habría que ponerle una capucha. Y luego otra gente que, viniendo del banco óptico, dicen, pues como esto lo vemos en el banco óptico, en la clínica va a ocurrir lo mismo. Pues no necesariamente ocurre eso. Y nos hemos llevado muchas sorpresas muchas veces, porque lo que ocurre en banco óptico no tiene por qué tener relevancia clínica luego. Por eso debemos de medirlo en pacientes y deben de ser estudios reportados en literatura científica y publicados. Entonces, para esa pregunta, que es una muy buena pregunta, no tenemos evidencia. Y entonces, cuando no hay evidencia, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues ser conservador. Y ser conservador sería pues intentar respetar los puntos de corte que hemos demostrado con los perfiles difractivos. ¿Alguien, Perfecto. una pregunta? ¿Alguien? Lalo o Marco, por allá, ¿alguien alguna pregunta? Preguntar justo lo de mix and match, pero pues ya nos contestaron. Pero tal vez quisiera preguntar, o sea, más allá de como el perfil de Alos, de Gler, ¿alguna otra consideración que tomes en cuenta para decidir sobre un Liberty versus el Elon? Y bueno, claro, la independencia del ente, ¿no? Pero algo Yo que casi, se incline sobre uno que el otro. sí, nosotros casi siempre implantamos Liberty porque nuestros pacientes lo que van buscando es independencia de gafas. ¿Sabes? Entonces, prácticamente implantamos siempre Liberty. Ahora, por ejemplo, también publicamos en literatura científica cuál es el punto de corte en el que la sensibilidad al contraste de los pacientes en el preoperatorio es peor que lo que le puede dar la Liberty, ¿vale? Y entonces solamente lo operamos en esos casos. Nosotros operamos pacientes, para hacer un resumen muy grande. Pacientes que hayan perdido una o dos líneas. Si han perdido dos líneas por su principio de catarata, ese paciente lo opera y casi seguro va a estar contento. Si lo opera solo con una línea, a ver, puede ser que él diga, yo antes veía mejor con mi gafas de lejos. Y si lo operas teniendo el cristalino transparente, pues te va a meter en un lío. Para eso hay que hacerle la prueba de las lentes de contacto multifocales, nosotros se lo hacemos, para ver si lo soportan y tal y cual, ¿vale? Pero desde que movimos eso, desde que nos fuimos, y el punto de corte para que os sirva de referencia es operar a pacientes mayores de 60 años. Poblacionalmente, cuando analizas las poblaciones, los pacientes mayores, en concreto de 62 años, la sensibilidad al contraste de media suele ser peor que la que te da esta lente full depth of field, que da bastante buena agudeza visual y sensibilidad al contraste. Entonces, a partir de los 62 años para arriba, a nivel poblacional, aunque luego lo suyo sería, ¿qué sería lo suyo? Coño, medir la sensibilidad al contraste de los pacientes. Pero ya os digo que si el paciente ve 0,9 o 0,8, no hace falta medir la sensibilidad al contraste porque va a estar peor, claro. Pero si está en 20-20, tiene cierta dificultad, se le mide un pelín una microcurva de desenfoque, menos 0,5 más 0,5 y 0, para ver dónde está la sensibilidad al contraste y a partir de ahí tomar decisiones. Pero para empezar, yo lo haría con pacientes que han perdido dos líneas de agudeza visual, luego ir conquistando terreno para el otro lado. Cuanto más terreno conquistes, más insatisfacción va a tener porque esto es así, por muy bien que hagan las cosas, que hay que hacerlas muy bien, claro. Gracias, Joaquín, gracias, antes que nada. A ver, déjanos claro a todos los que estamos aquí, cuál es tu decisión, cómo tomas la decisión de qué es lo que buscas en el residual refractivo del paciente. Sí. ¿Cuál es lo que dirías yo para mí? Lo más importante es el equivalente esférico final, porque si lo que el paciente está queriendo es gastar dinero, es porque quiere la independencia de la que estamos hablando de gafas. Y eso significa que para mí lo más importante es la no dependencia de ellas y que el paciente vea lo que quiere ver o lo que planea que cree que va a ver sin los lentes puestos.
Entonces, el equivalente esférico para mí es la base de lo que me he dado cuenta que da el resultado final del paciente. Y para mí, la visión lejana que se castiga con un equivalente esférico que tiende a la negatividad es el paciente más inconforme. Porque si lo llevas a negativo de cerca, pues no pasa nada. Todo lo que haces es acercar ligeramente el libro y se acabó, ¿no? ¿Cuál es tu recomendación para ese equivalente esférico en la agudeza visual lejana? ¿Y qué haces con una parcialmente de foco extendido que la quieres dejar de cerca? ¿Qué equivalentes esféricos nos recomendarías tener en una y en otra? Yo cuando utilicéis Liberty, yo recomendaría cero, porque además la curva de desenfoque es picudita, entonces ese pico tiene que estar en cero clavado, ¿vale? Es lo ideal. Sí es cierto, como todos sabemos, que el gran reto son los astigmatismos bajos, ¿vale? Los astigmatismos bajos, pues el cálculo pues, un poquito más complicado, ¿vale? Pero, como tú dices, el equivalente esférico dejarlo en cero yo creo que es crítico, ¿vale? Luego, ¿qué es lo que haría yo en la EDOF? Pues casi lo mismo. Lo que pasa es que es cierto que en el ojo no dominante sensorial, pues, a lo mejor puedes decir, venga, voy a irme en vez de a cero el primer negativo, así le elongo un poco la profundidad de campo y casi no, en el no dominante sensorial casi no va a notar el fenómeno fótico. Pues no me parecería un disparate. Eso no me parecería un disparate el plantearlo así. Pero con lentes de visión simultánea, yo siempre soy partidario de la emetropía y en caso de cierta de focus, siempre que sea con un perfil refractivo y en el ojo no dominante sensorial y cualquier cosa que sea como mucho 0,75. Ok. Las disfotopsias negativas, ¿has notado alguna diferencia con la arquitectura del lente? No, no solemos tener, no suele tener esta lente, o al menos en nuestros pacientes, un poco con la frecuencia que está descrita en la literatura, ¿vale? Eh, Lente ajena a tener disfotopsias negativas, pues no existe. Siempre en casi todas pues te las encuentras, unas más que otras, ¿no? Por los determinantes que ya sabemos, ¿no? Pero no es que aumenten en el sentido de que que tengamos más reporte que literatura científica, es bastante bajo el reporte de disfotosia negativa. Eh, Yo una pregunta y es un poco ignorancia. Cuando haces pruebas con lente de contacto multifocal, ¿la calidad de visión es parecida a lo que uno ve con lente multifocal intraocular? No, es mucho peor. Ah, Es ok. mucho peor. Y además se lo avisamos al paciente, ¿vale? Se lo avisamos al paciente, le decimos, a ver, va a haber peor porque la lente se ve peor, el parpadeo la mueve, el ojo seco ve peor, y además para ello es difícil separar lo que es el confort visual de tener una lente dentro de, ¿sabes? De lo que es el confort visual de cómo está viendo, ¿no? Entonces, se le advierte previamente y tal. Otra cuestión que también hacemos, o sea, solamente le hacemos la prueba de la lente de contacto a pacientes muy altamente motivados, que ven muy bien y que no usan gafas, que es progresiva. El paciente que te llega a la consulta usando gafa progresiva, queriendo operarse y que ve 20/20, ese yo no lo operaba ni para atrás, pero ni con lente de contacto, porque ¿sabes lo que pasa? Es que le va a poner la lente de contacto y te va a decir, qué mal se ve con la lente de contacto. Y va a decir, como usted me está haciendo la prueba para esto, yo eh, pienso que la lente intraocular también se ve fatal. Pero lo peor no es que te lo diga a ti, sino se lo va a decir a todos sus amigos y a los amigos de sus amigos y tal y cual. Y te va a montar un follón que para qué. Entonces, prueba de lente de contacto la hacemos solamente a pacientes muy motivados, y que y que dicen no usar gafa progresiva, que solamente se ponen en la puntita de la nariz, que de lejos van viendo 0,4 y tal y cual, ¿sabes? Que ese luego tiene una gafa progresiva en el cajón de su casa y sabe lo que es ver bien, ¿sabes?
Ese tío sabe lo que, o sea, hombre, esa mujer sabe lo que ves bien. Y tú lo operas, se lo explica y tal y cual. Y luego, después de explicárselo todo, te llega y te dice, pero los subtítulos de la tele no son lo que... Pero no me habéis dicho, no, pero es que para los subtítulos yo ya me lo ponía, ¿sabes? Entonces, la Sí, memoria totalmente de visual, acuerdo. la memoria visual la tienen y entonces hay que explicarla, hay que tirarse mucho tiempo con ellos en la mesa. Sí, creo que todo esto es muy importante porque, no sé en España, pero en México, por lo menos en el ámbito privado, no tanto en el Conde, pues sí llega mucho paciente de arriba, o sea, arriba de 50 que pues ya empiezan a escuchar de estos lentes y se quieren operar o vienen para que ya los operes de la presbicia, pero le dices, no, te voy a hacer un LASIK. Y caes en esa disyuntiva de, bueno, ya tienen 50 pero todavía no tienen 65. O sea, como que todavía su sensibilidad al contraste probable no esté tan disminuida, pero entiendes la cuestión, porque yo ya empecé con un poco de presbicia, entiendes esa cuestión de que es muy incómodo usar lentes. Entonces, sí es esa selección y esa plática con los pacientes que están motivados, pero ya también están muy informados, es a veces complicada, ¿no? Claro, sí, aparte es Este, que no tenemos grandes soluciones. Tenemos soluciones para los pacientes más de 65 años. Además, ya sabemos que más de 65 años, en ojos menores de 25 milímetros de longitud axial, no le va a incrementar el riesgo relativo de desprendimiento de retina. Eso lo sabemos. Y eso es casi el 90% de nuestros pacientes. O sea, operar en mayores de 65 años es seguro y es eficaz, porque además el cristalino tiene mala calidad, no le va a inducir independiente de retina, no le va a empeorar la esencial contraste. O sea, área de confort total. Por debajo de eso, ojos menores de 23 milímetros no le va a incrementar el riesgo. ¿Eso cuántos son? El 25% de nuestros pacientes. Son ojos hipermétropes. Bueno, pues mira, ahí podría uno. Pero hay un altísimo porcentaje de pacientes, que son el 50% de nuestros pacientes, que son menores de 65 y entre 23 y 25 milímetros. Ahí no tenemos una buena, porque si le opera, por poco que sea, puede aumentar un poco el riesgo de desprendimiento de retina. Y aparte no tenemos soluciones ópticas razonables. Teníamos muchísimo interés. El santo grial era la lente fáquica, la ICL de visión simultánea. Pero como bien sabéis, el perfil refractivo que tenía, jugando con la aberración esférica, el mínimo de centramiento dio la sensación de que ese posicionamiento que tenía más anterior, más en el punto nodal del ojo, hacía que pequeños descentramientos generaran comas que afectaban a la agudeza visual corregida lejana, con lo cual ha sido el gran puff, la gran esperanza y el gran puff del mercado de lente de visión simultánea. muchas gracias, Joaquín. No sé si alguien tenga alguna otra pregunta, porque se tiene que ir a operar y ustedes también. Leire. La aplicación, entonces, o sea, está disponible para todos porque justo tenemos varios protocolos como de lentes que queremos estandarizar para poder como analizar todos los lentes y creo que está muy bien que empecemos a utilizar eso para hacer nuestras curvas. ¿Es solo aplicación como de iPad o...? Lo tenéis totalmente a disposición, aparte os llevará el código QR si la habéis sacado y si no, pues Roberto lo puede compartir. Yo lo saqué. Genial. Os llevará directamente a la página web que tenemos y podéis presentar vuestras dudas, mejoras y demás. Yo creo que es súper útil para publicar. Hombre, luego también para hacer medidas en clínica, pero si vuestro interés es hacer publicaciones, está todo estandarizado y te lleva paso a paso a cuáles son las medidas que tenés. Puedes tener tu base de datos, exportarla, llevarla directamente a tabla. Te lo hace prácticamente todo para luego publicar el paper. Perfecto. Está buenísimo eso. Muchas Muchas gracias. gracias, igualmente. Gracias, Joaquín, Ha sido un por honor. Gracias, Ya conectarte. sabéis, Joaquín. Gusto ya sabéis verte. que